Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué gusto tenerlos en esta tarde. Buen provecho para quienes están ingiriendo sus alimentos en este momento. Y pues muchas gracias por tenernos presente, porque hemos estado aquí con ustedes acompañándolos después de varios programas ya al aire y nuestro tercer aniversario. Y fíjense que además este programa es un programa especial porque es un programa que nos sirve de marco para poder conmemorar el Día del Psicólogo, que es el día de mañana, el 20 de mayo, para todos mis compañeros psicólogos, para todos mis profesores y amigos psicólogos y para todos los psicólogos del país, pues nuestro reconocimiento por parte de Metamorfosis, porque es una labor importante, porque ayudar a la salud mental no es sencillo y nos comprometemos en todas las áreas en las que nosotros nos desarrollamos, en educativa, en social, en clínica, en recursos humanos, en varias áreas de la psicología, que es pues parte del crecimiento de esta disciplina que ha costado pues mucho trabajo el reconocimiento, pero hacemos todo de forma muy profesional y nos hemos ganado una posición en las áreas profesionales del área, digamos, de la salud mental en específico. Y bueno, recuerden solamente que pueden descargar todos nuestros podcasts a través de nuestra página de Promoestereo, www.promoestereo.com. Ahí ustedes descargan, aparecerá un abecedario, le dan M, se descargan todos los programas de la M y inmediatamente buscarán Metamorfosis. Recuerda que es un logotipo color rosa con una mariposa y ustedes podrán ahí desplegar todos los podcasts que llevamos hasta el momento, que son 153 hasta el momento cargados en la página. Y también nos van a encontrar en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti Asensio, en Twitter como Leti Asensio también, y en Instagram como Asensio LE. Y recuerden también que los videos de las entrevistas también están en nuestro canal de YouTube. Pueden descargarlos en Metamorfosis, Vida y Muerte, y ahí ustedes también podrán interactuar con nuestros invitados y poder aclarar sus dudas si es que hubiera alguna inquietud por parte de ustedes. Y bueno, quiero aprovechar este tiempo para poderles presentar a mi invitada especial del día de hoy. Justamente ella es psicóloga, y mi reconocimiento para usted, doctora, por todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado, y ahorita les voy a compartir todo eso, pero pues vamos a hablar de una disciplina que es la psicocardiología, que la doctora nos va a explicar un poquito de qué se trata, y esto tiene que ver justamente con el avance de la psicología en nuestro país. Pero pues vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy, es la doctora Berta Ramos del Río. Ella es egresada de la carrera de Psicología de la ENEP Zaragoza, actualmente FES Zaragoza, la UNAM. Tiene estudios de maestría en Psicología de la Salud por la Facultad de Psicología y doctorado en Ciencias de la Salud Colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Es profesora de tiempo completo de la carrera de Psicología en el área de Psicología Clínica y de la Salud de la FES Zaragoza, y del 2014 al 2016 ocupó la jefatura de la carrera de psicología también en FES Zaragoza de la UNAM. Posee estudios de la terapia cognitivo-conductual y las líneas de trabajo en investigación que ha venido desarrollando son estrés y salud. Cuidado informal en personas en condición de dependencia, envejecimiento activo, estilos de vida saludable, calidad de vida, psicología hospitalaria. En fin, ella ha publicado en diversas revistas científicas y capítulos de libros relacionados justamente con estas temáticas de psicología clínica y de salud, y es tutora del programa de maestría y doctorado en psicología también en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la maestría de psicología de la salud en la Universidad de Guadalajara, tutora externa del doctorado de Ciencias de la Salud Colectiva de la UAM Xochimilco y del doctorado de Investigación Psicológica de la Universidad Iberoamericana. Y doctora, un placer de verdad contar con usted justamente en esta fecha especial para hablar de este tema tan interesante que es la psicocardiología, porque bien sabemos que la psicología ha ido creciendo, se ha venido desarrollando y fortaleciendo muchísimo, pero me gustaría que pudiéramos platicar un poquito acerca de
qué es esta disciplina de la psicocardiología y bienvenida a Metamorfosis nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta fecha. Muchísimas gracias, Leti, nuevamente por acompañarme al estar aquí con ustedes en esta tarde y platicar un poquito acerca de lo que hemos venido realizando en este campo de la psicocardiología, también conocida como cardiología conductual. En otras esferas se le conoce también de esta manera. Y bueno, pues la psicocardiología es un campo emergente dentro de la psicología, precisamente que se ha enfocado hacia la prevención, hacia la intervención y la rehabilitación, principalmente de pacientes y población en riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país y en muchos países en el mundo, y por lo tanto es muy importante atender lo que son todos aquellos factores de riesgo asociados a estas enfermedades desde condiciones muy tempranas, ¿no? Desde aquellas personas que tienen factores de riesgo y que aún son sanas, hasta aquellos que ya tienen la enfermedad y que ahora hay que trabajar mucho, por ejemplo, los cambios en el estilo de vida. O trabajar aquellos aspectos que tienen que ver con la preparación psicológica para aquellos pacientes que van a recibir una intervención cardiovascular. Pacientes que van a recibir un desfibrilador automático, un marcapaso, que van a recibir un trasplante de corazón. Entonces, la psicología en este campo se encarga precisamente de la atención psicológica de estos pacientes, de esta población en riesgo, de aquella población que no está enferma, pero que nos interesa que siga sana por mucho más tiempo, tratando de implementar conductas saludables y que su corazón siga sano por más tiempo posible, ¿no? Entonces, eso es la psicología, la psicocardiología, la cardiología conductual. Y bueno, últimamente pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en escenarios donde atendemos a este tipo de pacientes y donde, bueno, hemos aprendido mucho de ellos y diseñado programas interventivos tanto para niños como para adultos. Doctora, quisiera preguntarle, a veces la población abierta, como la que sigue Metamorfosis en ocasiones, el hecho de pensar en un psicólogo, uno automáticamente piensa pues en alguien que tiene una locura, ¿no? Que tiene algún problema como de retraso mental o algún otro tipo de situación, pero es a veces un poco complejo que la población entienda qué es lo que hace un psicólogo en el ámbito hospitalario, que ahorita ya nos explicó brevemente, pero aquellos que no conocen o no han tenido como esta cercanía con un psicólogo dentro de una institución de salud y que además en este caso va a estar dirigida su atención y su abordaje y todo este trabajo tanto preventivo como de atención a pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, ¿cómo les explicamos que no es, digamos que se estudia unas áreas específicas de la psicología, que sí tenemos esta formación básica, pero que además pues nos hemos ido formando, ¿no? En diferentes ámbitos para poder realmente tener una participación, una incidencia, hasta en estas cosas como nos dice, desde preparar a alguien porque va a entrar a una cirugía muy riesgosa, que puede ser del corazón, que un cambio de marcapasos, cosas de este tipo. Pero no sé si nos puede ayudar como a dar contexto para que la gente que nos escucha pueda entender que no es lo mismo, a lo mejor un psicólogo que ve estas patologías comunes en la cuestión de salud mental que alguien que está preparado para poder brindar atención en el ámbito hospitalario y en particular de este tipo de patologías. Yo creo que el psicólogo actualmente es parte de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Es parte de un equipo que atiende a un paciente, por ejemplo, en el contexto hospitalario, de manera integral, ¿no? Así como es tan importante la salud física, es sumamente importante la salud mental. Y bueno, el psicólogo en estos contextos hospitalarios
incide en diferentes niveles de atención del paciente. Incluso, por ejemplo, cómo recibir apoyo psicológico para recibir un diagnóstico que es inesperado, un diagnóstico que puede ser muy fatalista, cómo poder educar a los pacientes para poder recibir favorablemente un sistema de tratamiento, un programa de tratamiento. Sabemos que los cambios en los estilos de vida es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo que el paciente se adhiera a sus tratamientos, que siga las instrucciones, que participe en su proceso de tratamiento. Entonces, nosotros como psicólogos facilitamos todo este tipo de acciones, tanto para los médicos como para los rehabilitadores, para los nutriólogos, ¿sí? Para los cirujanos. Ajá. Entonces, el contar con un psicólogo en el equipo de salud, considero que en este momento es fundamental. Y afortunadamente, yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo, actualmente el psicólogo creo que ha cambiado un poco su percepción acerca de él, ¿no? De que solamente atiende personas que tienen algún trastorno relacionado con la locura y cosas así. Creo que no, creo que ya actualmente hay una mayor aceptación social, hay una imagen social dentro de las personas mucho más aceptada e incluso ya demandada por la población, ¿no? ¿Sí? Entonces creo que eso facilita mucho la incursión del psicólogo en los diferentes contextos, ¿sí? En este caso, en el contexto clínico, en el contexto hospitalario, creo que se ha dado este cambio favorable y nos permite incorporarnos a los equipos de salud y asimismo que el paciente nos perciba en ese equipo de salud. Así como percibe a la enfermera dentro de su equipo, percibe a trabajador social, al rehabilitador y en fin, a otros profesionistas que trabajan de manera integral, pues ahora también visibilizar la presencia de los psicólogos y considerar también que su participación en el tratamiento de los pacientes pues puede ser muy, muy benéfico para ellos, ¿no? Y para los familiares también, porque a veces pensamos solamente en el paciente y de repente perdemos un poco de vista a lo que sucede también con la familia, con los cuidadores que están alrededor de los pacientes. Y sabemos que el apoyo social es un recurso fundamental para la recuperación de los pacientes, para la incorporación de ellos a sus tratamientos. Entonces, creo que hay que verlo de esa manera, ¿no? El paciente, su familia, su cuidador y el personal de salud que le está rodeando. Doctora, qué interesante saber que cuando uno está padeciendo de una enfermedad física, como lo es, pues algún problema del corazón, alguna cuestión importante que son, pues como bien lo dijo al principio, las principales causas de muerte en nuestro país, sentirse cobijado y acompañado también por un especialista de la salud mental, ¿no? Porque siempre va a dar miedo que me confirmen un diagnóstico, como bien lo dijo, porque no siempre es conocido y va a impactar emocionalmente al paciente y a la familia, pero también saber que alguien puede estar conmigo en esos momentos críticos de entrar a una cirugía y que me puede acompañar emocionalmente o prepararme con algunas técnicas específicas que ahorita hablaremos y saber que también van a estar pendientes de mi familia, como bien lo dijo, que no solamente es al paciente. Y también cuando uno ya sale, ¿no? Cuando nos dan de alta y que me voy a reintegrar nuevamente a mi actividad cotidiana y laboral incluso, y que me va a costar trabajo, pero tengo que hacer pues toda una serie de cambios que es mejor hacer con alguien que sea un experto y que me puede ir ayudando a hacerlo yo solito y que a veces cuesta mucho más trabajo, ¿no? Si modificar, no sé, hasta una dieta cuesta trabajo. Ahora, cuando hay una enfermedad detrás que tiene que ver con problemas cardiovasculares, pues mucho más va a ser un cambio radical, pero necesario de vida, ¿no, doctora? Sí. Y quisiera preguntarle, los psicólogos que están, digamos, ahorita especializándose o ya son especialistas como usted en la psicocardiología o cardiología conductual, ¿qué necesitan hacer? Porque creo que también es importante explicarle a la audiencia
que pues igual que en todo campo de la medicina, pues uno va estudiando y estudiando y estudiando y se va como perfilando y profesionalizando en específico en este contexto hospitalario, pero no todos lo saben, ¿no? Entonces, no sé si nos puede explicar un poquito cómo llegamos a ser psicocardiólogos en este momento en nuestro país. Bien, yo creo que primero que nada, yo creo que la formación básica en psicología clínica es fundamental. Es una herramienta muy, muy útil porque nos permite acercarnos un poco más al campo, ¿no? Después de ahí, yo creo, al menos en México, contamos con posgrados, ¿sí? Que nos acercan a escenarios reales para tratar problemas de salud reales en instituciones de salud pública y privada, ¿no? Posgrados que tienen que ver, como el posgrado de la UNAM, que es el posgrado en medicina conductual, como los posgrados en otras universidades que tienen que ver con psicología de la salud, ¿sí? En el TEC de Monterrey, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Querétaro, en Zacatecas, en fin, hay muchas universidades dentro del país que están formando psicólogos que se van a desempeñar en escenarios de salud, ¿sí? Resolviendo, atendiendo, colaborando en atención a la salud, ¿no? En problemas de esta naturaleza. De ahí en adelante, yo creo que es muy importante cuando nos insertamos ya en un servicio muy particular, en este caso en cardiología, pues es súper necesario que nosotros aprendamos cuestiones que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, cuál es su función de estos diferentes aparatos y sistemas involucrados en diferentes patologías, conocerlas, en fin, creo que es un lenguaje médico pero que mínimamente necesitamos conocer pues para podernos comunicar entre profesionistas en este campo. Entonces, como tú bien decías, es una constante actualización, una constante formación en diferentes competencias, ¿no? Competencias que tienen que ver con lo clínico, pero competencias también que tienen que ver con lo transversal o con lo general. El trabajo en equipo, por ejemplo, aprender a trabajar de esta manera, porque si no aprendemos a trabajar en equipo, pues difícilmente podemos insertarnos en un equipo multidisciplinario, en un equipo de salud, ¿no? Tenemos que aprender a resolver problemas, ¿sí? Problemas que se nos presentan en la consulta de manera constante y que hay que aprender a resolverlos. La toma de decisiones, ¿sí? La comunicación con las otras personas, con el equipo, con los pacientes, con los familiares, ¿sí? En fin, creo que son una serie de competencias disciplinares propias de la psicología, pero también competencias transversales que toda profesión debe de tener. Y afortunadamente en nuestro país creo que contamos con instituciones que nos forman y que nos preparan para insertarnos cada vez más a escenarios de esta naturaleza. Doctora, pues eso justamente hace que veamos que la psicología ha estado creciendo, que ha tenido diferentes áreas de especialización y subespecialización, y que creo que eso es importante rescatarlo, porque pues son muchos años de estudio, muchos años de estar aprendiendo cosas nuevas, y como nos los dice, a veces el psicólogo tiene que aprender un poco de medicina, ¿no? Aprender de estas enfermedades en las que se está volviendo cada vez más especializada la psicología, pues para poder también entender el lenguaje en el contexto hospitalario, pero también para ayudarle al paciente a entender lo que está pasando con su cuerpo y poder hacer estos cambios de estilo de vida, ¿no? Y en ese sentido, doctora, quisiera preguntarle, a veces uno escucha este término de modificar nuestros estilos de vida, la forma en cómo llevamos pues varios hábitos, pero particularmente en el área cardiovascular, en la parte de psicocardiología, ¿cuáles son estos estilos de vida que son los más, digamos, a los que más incide el psicólogo porque tiene que modificar de acuerdo a este tipo de enfermedades, para que vayamos como teniendo un poquito de esta cercanía con la audiencia, de que vaya entendiendo cuál es el papel
del psicólogo desmenuzándolo en todos estos procesos de atención de la cardiología. Ujú. Dentro de este campo, por ejemplo, se habla mucho de la salud cardiovascular. Ujú. Y bueno, es precisamente cómo atender a todos aquellos factores que están relacionados con un riesgo cardiovascular, ¿sí? Cómo modificar este tipo de comportamientos. Y, por ejemplo, el dejar de fumar, ¿sí? Sabemos que el tabaquismo está asociado no solamente a enfermedades cardiovasculares, sino también a otro tipo de enfermedades. La obesidad y el sedentarismo son dos factores de riesgo, en verdad, muy importantes y que sabemos que nuestro país, desafortunadamente, es el país número 1 en obesidad infantil y el país número 2 en el mundo con obesidad en adultos. Entonces, la obesidad está asociada a muchísimas otras enfermedades. Entonces, una dieta saludable, por ejemplo, y que no, una dieta donde no contemplamos, por ejemplo, la cantidad de calorías que estamos consumiendo, de grasas, en fin, de una serie de alimentos ricos en azúcares, ¿sí? Que si no modificamos cierto tipo de comportamientos, incluso como el estrés, ¿sí? La ansiedad, son factores de riesgo sumamente importantes. Entonces, cuando hablamos de cambios en el estilo de vida, tiene que ver con esto. ¿Cómo le hacemos para dejar de ser sedentarios? ¿Cómo le hacemos para incrementar nuestra actividad física? ¿Cómo le hacemos para mejorar nuestra alimentación? Aprender cuántas son unas porciones, las porciones adecuadas que debemos de consumir diariamente, qué tipo de alimentos son más propios para mantener nuestra salud cardiovascular. Sabemos que la historia familiar de enfermedades cardiovasculares, pues bueno, es un factor de riesgo que no podemos controlar, pero que sí podemos prevenir la enfermedad a través del cambio de muchísimos otros factores de riesgo. Entonces, hablar de cambios en el estilo de vida tiene que ver con esto, pero son cambios en el estilo de vida que de manera inicial es difícil para muchas personas hacer estos cambios, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos en nuestra historia de vida comiendo de una manera que poco a poco nos ha ido acercando hacia un riesgo? Y muchos jóvenes han empezado a fumar a edades muy tempranas. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva como una persona con tabaquismo crónico? Uh-huh. Entonces, estos comportamientos resultan ser complejos de modificar y por lo tanto el acompañamiento psicológico, la educación, la psicoeducación que puede dar el psicólogo es muy importante para poder implementar estrategias que le permitan a la persona facilitar estos cambios que tienen que ver con estos factores de riesgo. Decía hace un ratito yo, la adherencia al tratamiento, ¿sí? Pacientes que ya son diagnosticados como hipertensos, por ejemplo, cómo hacerle para cambiar esos factores de riesgo y que el riesgo de llegar a presentar un infarto, por ejemplo, disminuya. Pues si no cambiamos esos factores de riesgo, la probabilidad de ser infartado es muy alta. Entonces, pues tenemos que recurrir a estos cambios para controlar nuestras cifras de presión arterial, mantenernos en un peso más normalizado dentro de nuestros estándares de acuerdo a nuestra talla, nuestro peso, nuestra edad, ¿sí? Ajustar los cambios alimenticios a cada una de las personas, ¿sí? Aprender a manejar el estrés que nos genera la enfermedad o que nos genera muchísimas cosas en la vida cotidiana, ¿sí? En fin, son muchas cosas que tenemos que atender cuando hablamos de cambios en el estilo de vida. Y si tenemos este acompañamiento, esta asesoría psicológica, creo que el cambio es mucho más fácil, ¿sí? Podemos implementarlo en el menor tiempo que si intentáramos haciéndolo solos, ¿no? Cuando lo intentamos solos, a veces empezamos bien, pero después ya no nos mantenemos en el cambio y empieza a haber estas recaídas importantes que nuevamente nos colocan en una situación de alto riesgo. Me parece importante, doctora, esto que nos comparte, porque bien todos conocemos, y eso es algo que sabemos, pero que no lo hacemos, que debemos comer bien, que debemos hacer ejercicio, que debemos estar
pendientes de las enfermedades, incluso que forman parte de nuestra familia, porque esa es una línea importante de herencia que a veces tenemos y que bien lo decía, no nos podemos librar de eso, pero en ocasiones uno dice, bueno, ya sé cómo debo comer y las porciones porque ya me lo dio, no sé, la nutrióloga o porque han sido indicaciones de mi médico retirar la sal, por ejemplo, con los pacientes hipertensos, pero qué complicado a veces es mantenernos en ese cambio, como bien lo decía usted, doctora, pero también toda la parte emocional que se involucra con este tipo de alimentos, que a veces no lo vemos. Hemos estado escuchando, incluso en el programa, pues todo lo que implica esta relación entre la alimentación y las emociones, ¿no? Que crecemos de alguna u otra manera, pues involucrando estas dos condiciones y que a veces eso es lo que limita que podamos hacer cambios en nuestra alimentación de manera pues radical y de manera consciente para poder evitar algún tipo de enfermedad como esta hipertensión arterial que también es muy común en nuestro país. Pero qué importante saber que estaría yo, digamos, contando con un especialista que me ayude, no solamente a darme cuenta que esto debo de hacer, sino que esté conmigo identificando cuáles puedan ser esas condiciones que no me permiten cambiar, ¿no? Y lo vemos muy clarito, doctora, y creo que eso lo conocemos todos, cuando empiezan nuestros deseos de año, ¿no? Y decimos, voy a bajar de peso, voy a estar muy escultural ahora, ¿no? Voy a llevar una alimentación sana, voy a dejar de fumar, voy a hacer más ejercicio. Y la verdad es que empezamos los primeros días de enero y lo podemos corroborar hasta con la gente que se inscribe al gimnasio, ¿no? Y después van pasando los días y uno va perdiendo, pues no sé si la motivación, las ganas, esta necesidad realmente de ver los cambios rápidos, porque esa es otra cosa, ¿no? Y no lo hacemos. Pero si esto lo vemos como una necesidad, ya no como un deseo de principio de año, porque ahora tengo una enfermedad cardiovascular y necesito realmente hacer estos cambios para mantener la enfermedad lo más estable posible si es una cuestión crónica o bien pues erradicarla si pudiera ser una cuestión aguda y requiere un tratamiento específico, pero saber que cuento con un especialista que me ayude en eso, ¿no? Identificar por qué no puedo realizar estos cambios de estilo saludable o qué es lo que me falta para realmente tomar conciencia, hacer los cambios y que me vaya como proporcionando esas herramientas de las cuales yo no sé y por la cual me desespero y tiro la toalla, ¿no? Ujú, ujú. Sí, definitivamente. Las emociones, los pensamientos, ¿sí? Influyen mucho en todo esto, ¿no? Al principio tenemos toda esa convicción de que sí, en 1 de enero empiezo mi dieta, ¿no? Sí, Y empezamos bien, pero ahora el reto es mantenernos en ese cambio. Y empieza a haber una serie de cuestiones que tienen que ver con precisamente, a ver, ¿lo lograré? ¿No lo lograré? ¿En realidad me ayudará? ¿No me ayudará? Pues yo me siento bien. Entonces, pues en realidad no necesito cambiar tanto, ¿no? Y empezamos a hacer con estas pequeñas acciones cosas que nos acercan más hacia el lado donde es altamente probable que abandonemos el cambio a que si nos mantenemos en él, ¿no? Muchas veces cuando al paciente se le dice que tiene que hacer cambios en su alimentación y le hablan de una dieta. Cuando escuchan la palabra dieta, pareciera ser que es una palabra que está en rojo, subrayada, tachada y en fin, ¿no? Entonces, creo que el impacto que tiene la palabra dieta tiene un impacto psicológico en las personas. ¿Y qué tal si les hablamos de un cambio en su alimentación? Un cambio que le va a permitir recobrar parte de su salud, ¿sí? Que le va a va a hacer sentirse mucho mejor, que es un cambio en su estilo de vida que le va a sumar años de vida, años de bienestar, en lugar pareciera ser que cuando decimos, usted va a tener una dieta hiposódica, ¿y eso qué es? Y es como si
esa fuera una gran amenaza. Y debe de ser todo lo contrario para que el paciente lo perciba en verdad, que este cambio que yo voy a tener es una oportunidad de recuperar mi salud, es una oportunidad de mantenerme en el control de mi enfermedad y además creo que es una oportunidad también de mantenernos sanos, ¿sí? Creo que cuando aparecen los primeros signos de la enfermedad es cuando nos está diciendo alerta, ¿no? Algo va a pasar y si no cambias, entonces va a suceder aquello que en realidad no quieres que suceda, ¿sí? Teníamos pacientes que les tomábamos la presión arterial y le preguntábamos, ¿hace cuánto tiempo que no se toma su presión, se registra su presión arterial? Y dice, pues hace como 3 años. ¿Usted sabe que es hipertenso? Sí, sí sé que soy hipertenso. Entonces, ¿por qué ha dejado de tomar su presión arterial? No, pues es que me da miedo de morirme de un infarto. Bueno, pues si usted no conoce, no lleva un registro de su presión arterial, no sabe cuál es los cambios que pueden ocurrir a lo largo del tiempo, minimizamos los síntomas de la hipertensión y por lo tanto, eso que no quiero que suceda, es altamente probable que suceda porque no llevo a cabo aquellos comportamientos que tienen que ver con el cuidado de mi salud cardiovascular. Entonces, en el momento, creo que tenemos ese momento del diagnóstico, ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos comprometemos con nosotros mismos para llevar a cabo nuestro tratamiento, involucrarnos con él de manera responsable y hacer sinergia con el equipo de salud, hacer sinergia también con mi familia o que mi familia lo haga conmigo para que entre todos podamos lograr el objetivo y la meta que queremos, ¿no? Entonces, sí creo que el apoyo psicológico es fundamental para realizar esto. Los médicos, a veces es difícil que ellos lo hagan, ajá, o porque no cuentan con el conocimiento de la profesión, de la psicología, que los limita a dar ese paso para que el paciente se involucre más, para que el paciente aprenda más de su enfermedad, para que el paciente quiera saber más acerca de lo que puede hacer o de lo que no debe de hacer, ¿no? Entonces, sí, es fundamental la participación de los psicólogos y te decía, afortunadamente cada vez hay más en los escenarios de salud. Antes era muy difícil encontrar que hubiera psicólogos en un hospital, ahora ya pocos, pero los hay. Entonces, y creo es precisamente esto, ¿no? Psicólogos que demuestran su competencia para poder atender problemáticas de salud como estas. Doctora, me parece muy importante precisar esto que acaba de decir, que bueno, los médicos van a explicar cuáles son las medidas que se requieren para estabilizar la enfermedad, ¿no? Y dentro de ellos está el llevar una dieta importante con respecto a, pues, algún tipo de retirar alimentos que tengan mucha cantidad de sodio, de sal, por ejemplo, y hacer ejercicio. Pero a veces escuchamos a los pacientes que dicen, todos los doctores me dicen que tengo que hacer una dieta y que tengo que hacer ejercicio y yo no estoy como dispuesto. Pero es muy importante y me parece que aquí la puntualización que hace es bastante certera en el momento de decir los psicólogos, que son aquellos que cuentan con las herramientas para el abordaje en los aspectos emocionales y psicológicos en general, son los especialistas que pueden ayudar a esa persona a seguir las indicaciones del médico, a entender por qué es tan importante hacer estos cambios de dieta, hacer este tipo de actividad física, el modificar hábitos como el consumo del tabaco y del alcohol, por ejemplo, el cómo controlar el estrés, que a veces decimos, pues sí, es muy fácil, pero no puedo dejar de preocuparme por el trabajo, por la dinámica de la vida diaria, por el transporte público, cosas que vivimos realmente y más en una ciudad como esta, que es la Ciudad de México, ¿no? Pero creo que justamente contar con un especialista en psicología, vamos empezando a visualizar que tiene ahí las herramientas precisas que no va a tener ningún otro especialista en el campo de la salud, que puede ayudarme
justamente a entender por qué pasa esto y hacer cambios realmente permanentes y no solo temporales, ¿no, doctora? Porque muchos pacientes, mientras se sienten mal, sí se apegan a todo. Una vez que se sienten mejor, ya dicen, ay, no me va a pasar nada si le pongo un poquito de sal a la comida. No va a pasar nada si yo ya dejo de hacer mis 20 minutos diarios de caminata. No me va a pasar nada si yo empiezo a fumar otra vez, porque creo que eso llegamos a hacerlo todos, ¿no? El que ya me siento bien y pueda ir desde que no crea que estoy enfermo porque me siento bien, eso me decía una paciente de la mañana, es que yo no soy hipertensa ni diabética porque yo no me siento mal. Yo solo tengo cáncer y es el tratamiento el que me está provocando esto cuando en realidad está descompensada de la diabetes y está descompensada de la presión arterial, ¿no? Pero creo que en general así somos un poco resistentes a darnos cuenta que depende mucho de nosotros esta calidad de vida que usted decía y los años que yo quiero vivir, pero bien, de nada me sirve vivir más tiempo, pero mal, ¿no? Padeciendo molestias, síntomas, visitas al hospital, más medicamentos, más procedimientos, cuando podemos evitarlo haciendo estos cambios importantes que nos sugieren, a veces todo el equipo médico, ¿no, doctora? Claro, creo que a tiempo y mantenernos en los cambios va a prevenir que sucedan cosas mucho más complejas, ¿no? Que la enfermedad se agrave, se haga mucho más compleja por otro tipo de patologías que vayan apareciendo. Entonces, creo que vale la pena pensarlo como paciente, de que, bueno, si ahorita me están pidiendo que haga ejercicio, que esta es otra palabra de repente medio satanizada, Sí. no, simplemente con que camines unos cuantos minutos todos los días, que tengas un poco más de actividad física de la que regularmente realizas, que cuides las cantidades que comes en tu dieta diaria, en tu alimentación diaria, que si te sientes triste, deprimido, ansioso o muy estresado por algo en particular, acude a pedir ayuda cuando sientas que ya no puedes hacerlo, no puedes hacer nada por ti mismo, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que los va a acompañar. Entonces, realizar estos pequeños cambios nos va a permitir mantenernos más tiempo con este estado de bienestar y de salud. Y tú decías algo muy importante, ¿no? Bueno, pues le voy a agregar un poquito más de sal o voy a comer un poquito más de lo que no debo de comer. En cambio, me siento bien. Pues precisamente para que te sigas sintiendo bien, sigue haciendo lo que has venido haciendo, más no empezar a regresar a estos hábitos que ponían en riesgo tu salud nuevamente. Entonces, a los pacientes, por ejemplo, se les dice, tienes que disminuir la cantidad de sal en tus alimentos, no comer sal. Pero el paciente no sabe cuál es la relación entre el consumo de la sal y la presión arterial. Entonces, si le explicamos y le decimos, bueno, pues seguramente a mayor cantidad de sal que haya, hay mayor retención de líquidos, empieza a haber un cambio en el funcionamiento de tus riñones y eso te va a poner en un riesgo mayor. Si se lo decimos de una manera tan sencilla, el paciente comprende el por qué debe de realizar ciertos cambios y de mantenerse en ellos. Pero si solamente damos la instrucción sin dar información, sin darle un contexto a ese cambio, pues pareciera ser que lo estamos haciendo, pero no entiendo para qué lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ejercicio y actividad física? ¿No? Porque es importante que no cambie las cantidades o los horarios en mis medicamentos. ¿Qué efecto tiene esto? Como un efecto secundario. Entonces, el paciente debe de estar informado, el paciente debe de ser orientado para su toma de decisiones y creo que esto puede facilitar mucho el que el paciente se mantenga en estos cambios por mucho más tiempo. Y en el momento en que ocurre algo que lo somete en un estado de recaída, pues estar ahí nosotros nuevamente para poder auxiliarlo y retomar nuevamente el control que venía realizando ya en ese tiempo, ¿no? Doctora, qué interesante saber, por ejemplo, eso que comenta, es cierto, a veces solamente se nos da una instrucción, ¿no? De tienes que evitar
la ingesta de sal en los alimentos, pero no entendemos bien por qué este proceso, por qué la sal no la debemos consumir. Y es interesante y además creo que es un punto medular para poder hacer cambios cuando uno entiende por qué sí o por qué no. Lo mismo puede pasar con la toma de los medicamentos. Hay muchos pacientes que no le gusta tomar medicamentos, ¿no? Y más pensando que son medicamentos de por vida, pero que son necesarios para sustituir algo que el cuerpo ya no es capaz de hacer por sí mismo y que eso lo debemos de entender, ¿no? Que no hay refacciones humanas hasta el momento para decir, mira, te cambiamos el corazón y las venas también las cambiamos por una tubería mejor. Más bien aquí es justamente entender para qué sirven todos estos medicamentos hipertensivos que me dan, que me tengo que tomar todos los días con cierta cantidad, que me la tiene que estar ajustando mi médico, que eso también es importante, porque hay pacientes que dicen, ya me la dio mi médico y ya voy al doctor pues cada año, si bien me va o cada que me siento mal, ¿no? Cuando necesitamos una vigilancia estrecha porque debe estar ajustándose pues dependiendo de varias condiciones y estar apoyado por el psicólogo justamente para diferentes áreas en las que impacta tener una enfermedad crónica, ¿no, doctora? Desde mi vida personal con todos estos cambios, pero también mi vida laboral, porque también en ocasiones pues mi trabajo me puede estresar, también mi vida familiar, porque también eso implica que mi familia conozca lo que yo tengo, cómo me van a ayudar, cómo van a estar atentos también a que yo me pueda sentir mal. Y a veces áreas tan particulares, doctora, hasta en la sexualidad, ¿no? De repente, si encontramos un paciente que tuvo un infarto o ha tenido varios infartos y tiene que hacer modificaciones relevantes, hasta ese tipo de miedos tiene, ¿no? De cómo va a ser mi vida sexual ahora si yo tengo que estar más tranquilo, si no puedo hacer mucho ejercicio o tengo que hacerlo de cierta manera, pero creo que es importante darnos cuenta que son temas que uno tiene que trabajar con su psicólogo, con todo su equipo, y ahí la relevancia que usted mencionaba de trabajar en equipo, que cada uno haga una aportación importante para la atención de este tipo de pacientes, doctora. Sí, sí, yo creo que algo muy importante es hacerle ver al paciente que él puede hacer preguntas, hacerle sentir al paciente que él es importante y que por lo tanto podemos abrir un espacio dentro de la consulta para poder hablar de aquello que le preocupa o que le angustia en determinado momento, ¿no? La sexualidad es un punto importante que a veces, nuevamente, lo pasamos desapercibido o pensamos que no hay problema en ese sentido, pero no, hay muchas preocupaciones en los pacientes cardíacos que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, darle un tiempo para hablar acerca del tema, atender las preocupaciones que tiene el paciente, darle la oportunidad de preguntar, ¿sí? El paciente a veces le decimos, bueno, ¿cuáles son las preguntas que usted quisiera hacerle a su médico? No, pues tales preguntas. ¿En qué momento ustedes las ha podido realizar? No, no las he hecho. ¿Y por qué? No, pues es que creo que a lo mejor no es importante, que no me va a prestar atención, que no es necesario hacer este tipo de preguntas. Y no, creo que el paciente tiene ese derecho a preguntar, tiene derecho a recibir información, tiene derecho a ser supervisado en su toma de decisiones y en eso radica precisamente la importancia de que el paciente se involucre. Y no solamente que sea receptivo de instrucciones que tiene que realizar y nada más, sino que participe él y su familia en relación con lo que tiene que hacer, en los cambios que tiene que realizar para sentirse mejor, ¿no? Entonces, si yo salgo de la consulta con una preocupación menos que es, por ejemplo, la preocupación sexual, bueno, pues a lo mejor hasta eso le motiva a continuar con su tratamiento, le motiva a continuar haciendo los cambios que tiene que realizar, habla con su pareja, en fin, empieza a haber cambios favorables para ellos, ¿no? Pero si no lo atendemos, no damos el espacio para poder escuchar a los pacientes y dar respuestas, y si no tenemos respuestas, buscar los medios para poder dar una respuesta a las inquietudes que tienen los pacientes. Creo que eso abre precisamente este espacio de empatía
¿sí? De colaboración entre el equipo de salud, el paciente y nuevamente su familia. Doctora, entonces los psicólogos también actuamos un poco como mediadores entre el paciente y el equipo de salud Sí. para pues hacer que el paciente conozca más acerca de lo que tiene, de todo lo que está impactando y que pueda tener como todas las herramientas para poder preguntar, ¿no? Porque es cierto, a veces temen que no les puedan contestar o que las consultas son tan rápidas que dicen, no, el doctor ni me ve, ¿no? Nada más está escribiendo. Y creo que a veces también tenemos un poquito que ejercer nuestro derecho de decir, soy paciente y necesito conocer más acerca de mi enfermedad para entonces sentir que estoy también teniendo la atención debida en las diferentes áreas que conlleva, pues ahora sí, mi existencia, ¿no? Desde lo que siento, lo que vivo, lo que vive mi familia, el cómo me pueden ayudar en cualquiera de nuestras áreas, incluyendo esta parte de la sexualidad y otras más que a veces no escuchamos al paciente y que creo que si el psicólogo hace también un poco esa labor, eh, viene siendo otra pieza clave, ¿no? El poder saber lo que hace este especialista de la psicología dentro del contexto de la psicocardiología. Doctora, nos Ujú. quedan escasos 5 minutos, se nos ha ido el tiempo volando, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle. Hay psicólogos que siguen este programa y que a veces no tienen muy claro cómo poder empezar a involucrarse en todo este estudio de la psicocardiología y de todas estas especialidades del área de la psicología, cómo poder darme cuenta si tengo las competencias necesarias para involucrarme en este contexto, porque es cierto que también a lo mejor no, yo quisiera, pero me da miedo entrar a un hospital y me da miedo ver sangre y me da miedo ver cuestiones ya muy intensas del ámbito hospitalario, pero ¿qué sugerencia o qué les pudiéramos compartir a los psicólogos que están en este momento en formación o concluyendo su formación básica de psicología para poder saber cómo introducirnos a este campo de la psicocardiología? Yo creo que una oportunidad que se puede tener es involucrarse en los programas de servicio social. Como estudiantes de licenciatura, de hecho es un requisito el que ellos presten un servicio social. Y por ejemplo, en el campo, yo tengo un programa de servicio social dentro de la universidad donde los estudiantes van al hospital. Yo particularmente estoy en el área de cardiopatías congénitas con niños, ¿sí? Entonces, desarrollamos toda una serie de actividades que tienen que ver con la atención de estos pacientes y de sus familiares. Hemos desarrollado materiales psicoeducativos que nos facilitan cierto tipo de procedimientos con los niños. Y bueno, los alumnos haciendo este servicio social van aprendiendo qué se hace en este campo, ¿no? Psicológicamente, ¿qué hacen los psicólogos, ¿sí? Para atender, qué tipo de técnicas utilizar, qué tipo de instrumentos psicológicos conocer, manejar e interpretar, cómo armar un expediente clínico, eso lo aprenden en los programas de servicio social. La otra son programas de práctica profesional, ya para los que han egresado y que se interesan en este campo o bien incorporarse en los programas de especialidad o los programas de posgrado, de maestría, y que nuevamente ya de manera más formalizada pues los acerca a estos escenarios clínicos. Y pues bueno, también, por ejemplo, próximamente, tal vez muy probablemente casi a fin de año, nosotros vayamos a abrir un diplomado precisamente para estudiantes que están interesados en este campo. Es un diplomado en cardiología conductual dentro de la universidad. Entonces, esto también será otro canal a través del cual los alumnos se pueden acercar, los egresados se pueden acercar e irse formando en este campo disciplinar, ¿no? Entonces, creo que sí hay formas de hacerlo y cada vez más, pues bueno, este trabajo lo empezamos haciendo creo que como por el 2005 más o menos, ¿sí? 2003, 2005. Y la verdad es que desde ese entonces a la fecha, pues hemos podido lograr varias cosas desde que, como tú bien lo decías al principio,
en el hospital no hay psicólogos y éramos los únicos que lo hacíamos, ¿no? Y actualmente, bueno, no solamente estamos nosotros, ahora también aquellos psicólogos que han sido egresados de nuestros programas y que se han formado estando cercanos a nosotros, ¿no? Los proyectos de investigación son otro medio a través del cual pueden ellos participar y conocer lo que se está haciendo. Entonces, sí hay formas de hacerlo, hay que buscarlas y bueno, pues con todo gusto en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, pues ahí estamos con mucho gusto para atender sus dudas, inquietudes y pues bueno, si hubiéramos necesidad de algún apoyo, orientación, con todo gusto lo haríamos. Doctora, pues muy interesante el poder conocer este tema, el darnos cuenta que afortunadamente ya hay psicólogos especialistas que se dedican también a formar nuevos recursos humanos, porque esto yo diría en mi lenguaje de cáncer tiene que hacer metástasis por todos lados y empezar a crecer por donde menos uno espera, porque es la única manera de también dar a conocer a la gente que tiene derecho a esta atención por parte de un psicólogo dentro de los hospitales, ¿no? Y que si no los ve, pues a veces hay que preguntar si hay psicólogos dentro de los hospitales que pueden ayudarme, porque pues el hospital a veces es inmenso y no podemos aún así cubrir todas las áreas, pero creo que es importante que si ellos preguntan, a veces los deriven a donde están los psicólogos y puedan pues realmente apoyarse para realizar este tipo de trabajo profesional en la cuestión de la atención, sobre todo en este tipo de enfermedades cardiovasculares, y que como bien nos los dijo, va desde los pequeñitos con enfermedades congénitas que ya nacen con alguna cuestión por ahí del corazoncito, hasta pues los adultos mayores que empiezan a tener deterioro pues por el avance de la edad. Doctora, pues nada más si quiere dejarnos algún contacto por si alguien tiene la inquietud de consultarla en esta parte de ser un especialista en psicocardiología y también nuestros estudiantes de psicología para ya poder cerrar el programa del día de hoy. Bueno, pues tal vez escribirme a mi correo electrónico institucional, que es berta.ramos@zaragoza.unam.mx. Doctora, pues no me queda más que agradecer su presencia en esta fecha tan significativa para los psicólogos, felicitarla por todo el trabajo que hace en esta especialidad de las enfermedades cardiovasculares y un reconocimiento pues por toda la trayectoria que tiene y por seguir formando a nuevos psicólogos en nuestro país. De verdad, muchas felicidades y muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Metamorfosis. Muchísimas gracias a ti, Leti, por haberme invitado y también felicidades a todos los colegas psicólogos en este Día del Psicólogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Agradecemos muchísimo a la doctora Berta Ramos del Río que ha estado con nosotros en este programa especial. Y recuerden, nosotros nos estaremos escuchando y viendo la próxima emisión de Metamorfosis, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias.